¿Qué es exactamente una fobia? Una fobia es un trastorno de ansiedad caracterizado por un miedo intenso, persistente y desproporcionado hacia un objeto, situación o actividad específicos. La palabra viene del griego phobos, que significa miedo o terror. La diferencia entre un miedo normal y una fobia tiene dos componentes: la intensidad de la respuesta y el impacto funcional. Un miedo normal es proporcional al peligro real. Una fobia genera una respuesta de alarma que el propio sistema nervioso ejecuta de forma automática, incluso cuando la parte consciente sabe que el peligro es mínimo o inexistente. En el cerebro, la estructura central involucrada es la amígdala, una región del sistema límbico que actúa como detector de amenazas. En personas con fobias específicas, la amígdala responde al estímulo fóbico con la misma intensidad que respondería a un peligro real, activando el sistema nervioso simpático. Aumento de frecuencia cardíaca, tensión muscular, liberación de adrenalina, preparación para huir. Lo que hace a una fobia clínicamente relevante, según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-5, es que ese miedo causa un malestar significativo o interfiere con el funcionamiento normal de la persona. Es como si el sistema de alarma de incendios de tu cerebro se disparara cada vez que hueles café, independientemente de si hay fuego. La fobia no es irracionalidad, es una alarma que se calibró mal y no sabe cómo corregirse sola. Fobias a animales. Las fobias a animales son una de las categorías más comunes y mejor documentadas. Las más prevalentes son la aracnofobia, miedo a las arañas, la ofidiofobia, miedo a las serpientes, la sinofobia, miedo a los perros, y la entomofobia, miedo a los insectos en general. El dato que las hace especialmente interesantes es que las arañas y las serpientes son dos de los objetos fóbicos más frecuentes en culturas completamente distintas, incluyendo culturas donde esas especies raramente representan un peligro real. Esto sugiere que existe una predisposición evolutiva llamada preparedness o preparación biológica a adquirir miedo más fácilmente hacia ciertos estímulos que históricamente sí fueron peligrosos para nuestra especie. El investigador Martin Seligman propuso en 1971 que los seres humanos no aprendemos miedos de forma neutral. Estamos biológicamente preconfigurados para asociar el peligro con ciertos estímulos más que con otros. Una persona puede desarrollar fobia a las arañas tras una sola experiencia de susto, mientras que tarda mucho más en desarrollar miedo a los objetos como enchufes eléctricos, que estadísticamente son más peligrosos. Tu cerebro tiene lista de prioridades para los miedos, y esa lista la escribió la evolución, no tu experiencia personal. Temes más a las arañas que a los enchufes porque tus antepasados nunca vieron un enchufe. Fobias situacionales. Las fobias situacionales se activan ante contextos o entornos específicos. Las más documentadas incluyen la claustrofobia, miedo a los espacios cerrados, la acrofobia, miedo a las alturas, la amaxofobia, miedo a conducir, y la aviofobia, miedo a volar. La claustrofobia y la acrofobia tienen también una base explicada en términos evolutivos. Un espacio sin salida o una caída desde altura han sido peligros reales durante toda la historia de la humanidad. El sistema nervioso tiene razones históricas para haberlos marcado como amenazas. La paradoja moderna: la aviofobia afecta a entre el 25 y el 40% de la población en grados variables, según diferentes estudios, y sin embargo, volar es estadísticamente uno de los medios de transporte más seguros que existen. El cerebro no procesa estadísticamente cuando la amígdala ya activó la alarma. Además, dentro de esta categoría existen fobias menos conocidas pero igualmente documentadas, como la selenofobia, miedo a la luna, la odofobia, miedo a los viajes en general, o la abatofobia, miedo a las profundidades, ya sea en agua o en estructuras verticales. Es como tener un sistema de seguridad que bloquea la puerta principal porque detectó viento, aunque el código de acceso diga que todo está en orden. Tu cerebro puede aterrorizarse en un avión mientras los datos dicen que estás más seguro que en la calle. Fobia social. Ansiedad social. La fobia social, clínicamente llamada trastorno de ansiedad social, merece un bloque propio porque es la fobia con mayor impacto documentado en la calidad de vida. Se estima que afecta a entre el 7 y el 13% de la población en algún momento de su vida, lo que la convierte en uno de los trastornos de ansiedad más comunes. No es timidez. La fobia social implica un miedo intenso y persistente a situaciones sociales donde la persona podría
fobia a ser observada, evaluada o juzgada negativamente por otros. Hablar en público, comer frente a otras personas, conocer gente nueva o incluso entrar a un lugar donde hay gente son situaciones que pueden detonarla. El mecanismo es específico. La persona anticipa la situación social con ansiedad, la experimenta con síntomas físicos, enrojecimiento, temblor, voz entrecortada, taquicardia y luego la evita, lo que refuerza el ciclo. La evitación proporciona alivio inmediato, pero también enseña al cerebro que la situación era efectivamente peligrosa, fortaleciendo la fobia. Existe también la eritrofobia, miedo específico a ruborizarse en público, que comparte mecanismo con la ansiedad social, pero se ancla concretamente a esa respuesta física. Es un miedo al juicio ajeno tan intenso que la solución parece ser desaparecer del entorno social por completo. La fobia social no teme a las personas, teme lo que las personas podrían pensar. Fobias a sangre, inyecciones y heridas. Esta categoría, conocida en clínica como BII, del inglés Blood Injection Injury, tiene una característica que la distingue de todas las demás fobias. Es la única en la que la respuesta del sistema nervioso autónomo va en dirección opuesta a lo habitual. En casi todas las fobias, el sistema nervioso simpático se activa. Frecuencia cardíaca hacia arriba, presión arterial hacia arriba, adrenalina. En las fobias de tipo BII, la respuesta inicial es simpática, pero inmediatamente después el sistema parasimpático contraataca con una respuesta vagal que baja la presión arterial y la frecuencia cardíaca de forma brusca, lo que frecuentemente provoca síncope vasovagal, el desmayo. Esto explica por qué hay personas que se desmayan ante la vista de sangre o al recibir una inyección. No es sugestión ni debilidad, es una respuesta fisiológica con un mecanismo concreto y documentado, con una heredabilidad estimada en estudios de gemelos de aproximadamente el 60%, lo que sugiere un componente genético importante. Es la única fobia donde el cuerpo responde tan fuerte que se apaga a sí mismo para manejar la alarma. Es la única fobia donde el miedo puede literalmente hacerte caer al suelo. Fobias al entorno natural. Las fobias al entorno natural incluyen el miedo intenso a fenómenos y elementos del mundo físico, la astrofobia, miedo a los truenos y relámpagos, la talasofobia, miedo al mar o a las profundidades del océano, la pirofobia, miedo al fuego, la ancraofobia, miedo al viento y la acuafobia, miedo al agua. Estas fobias tienen en su base una lógica evolutiva clara. El fuego, las tormentas eléctricas, las inundaciones y el mar abierto han sido peligros objetivos durante toda la historia de nuestra especie. Y el problema es que el sistema de miedo se activa ante el estímulo incluso cuando el peligro real es mínimo. Un trueno lejano, una piscina, una llama controlada. La talasofobia merece atención particular porque no siempre es miedo al agua en sí, sino específicamente a lo que hay debajo de la superficie y no puede verse. El componente de incertidumbre, el no saber que existe en las profundidades, activa la respuesta de alarma de forma automática. Los estudios sobre respuestas fóbicas a imágenes de profundidades oceánicas muestran activación de la amígdala incluso en personas que racionalmente saben que están mirando una fotografía. Tu cerebro trata el océano profundo como información incompleta y la información incompleta equivale a amenaza potencial. No es miedo al agua, es miedo a no poder ver lo que hay dentro del agua. Fobias existenciales y menos conocidas. Existen fobias que no encajan fácilmente en las categorías anteriores, pero están igualmente documentadas y reconocidas en la literatura clínica. Algunas de las más relevantes, tanatofobia, miedo a la muerte o al proceso de morir, es distinta de la angustia existencial normal ante la mortalidad. En su forma fóbica genera un malestar persistente y evitación de todo lo relacionado con la muerte. Nosofobia, miedo a contraer una enfermedad grave, se diferencia de la hipocondría en el que el miedo se focaliza en la anticipación de enfermar, no en la convicción de ya estarlo. Estudios publicados tras la pandemia de COVID-19 documentaron un aumento significativo de casos. Tripofobia, miedo o repulsión intensa ante patrones de agujeros o protuberancias irregulares agrupadas. Aunque no está incluida como categoría diagnóstica formal en el DSM-5, investigaciones publicadas en revistas como Psychological Science sugieren
sugieren que la respuesta podría estar relacionada con el reconocimiento inconsciente de patrones asociados a organismos peligrosos como ciertos insectos o serpientes. Agorafobia, frecuentemente malentendida como miedo a los espacios abiertos, es en realidad el miedo a situaciones en las que escapar sería difícil o en las que no habría ayuda disponible si ocurriera un ataque de pánico. Plazas abiertas, transporte público y multitudes son detonantes frecuentes. Estas fobias revelan algo importante. El cerebro puede anclar el miedo a conceptos abstractos como la muerte, la enfermedad o la falta de control, con la misma eficacia que a un objeto físico como una araña. El cerebro no distingue entre un peligro real frente a ti y uno que solo existe en tu anticipación.